Buenos días, maestra, tardes o noches, depende del tiempo que esté viendo este video. Vamos a hablarles sobre la anatomía y fisiología del sistema auditivo y fonativo y también sobre las bases neurales del lenguaje. Y bueno, el equipo está conformado por Camila, Gloria Virán, Claudio Isela, María Leilani, Lidni Geyeli y Ana Londra, y una servidora. Vamos a comenzar. Buen día, maestra. Mi nombre es Gloria Virán y voy a comenzar a hablar acerca de la anatomía del sistema auditivo. Bueno, el oído es una de las puertas principales de entrada de la información que nos va a rodear. De hecho, nuestro sistema auditivo se va a encargar de lo que es convertir esas ondas de sonido que nos rodean para después procesarlas y decodificar esa información, lo cual se va a encargar de hacerlo el cerebro. Esta información a veces pues son cosas que nos emocionan o que nos rodean, como la música, el hecho de escuchar palabras, perdón, la naturaleza, entre muchas otras cosas más. También el oído es un sentido tan importante que es el primero de los 5 que se forman en nuestro cuerpo. Ahora bien, dicho eso, voy a mencionar que el oído humano se encuentra dividido en oído externo, oído medio y oído interno. Desde el oído interno van a salir como esas conexiones nerviosas que lo van a relacionar con el sistema nervioso central, principalmente por el nervio coclear y por el nervio vestibular. Ahora bien, voy a comenzar explicando la anatomía del oído externo. Este va a estar formado por lo que es el pabellón auricular. El pabellón auricular va a ser lo primero que vamos a ver de la oreja, que es todo esto que está formado por cartílago, y también va a estar constituido por el conducto auditivo externo. El pabellón auricular va a estar constituido, como ya lo había dicho, por cartílago, que va a estar cubierto de piel. Estos cartílagos van a recibir diferentes nombres, siendo los más importantes lo que van a ser el hélix, que es esta parte del oído, el antihélix y el trago, que es esta parte. Lo que tenemos aquí como, donde luego para reconocerlo más es donde se ponen aretes. También vamos a tener lo que es el lóbulo del pabellón, que esta va a ser la única zona que no va a contener cartílago. También, como ya había dicho que se van a constituir el oído externo por como dos estructuras, que es el pabellón auricular y el conducto, el pabellón auricular va a estar compuesto por cartílago y piel, y este va a estar diseñado para lo que es recoger información durante el proceso de las ondas que van a ser dirigidas a lo que son al interior, y que también va a estar unido a lo que es a la cabeza por medio de los músculos y ligamentos. Dentro de los ligamentos vamos a tener dos, que son ligamentos extrínsecos anterior y posterior. Los ligamentos intrínsecos van a ser 4. El primero va de lo que es la convexidad de la concha a la convexidad del antihélix, y el segundo va a estar compuesto por manojos fibrosos, que van a ir desde la convexidad del hélix hasta la convexidad del antihélix. El tercer ligamento va a ocupar la fisura posterior, y el cuarto va del tragus al hélix. Entonces, eso sería en cuanto a los ligamentos. Dentro de los músculos vamos a tener también músculos extrínsecos e intrínsecos. Aquí tenemos una imagen que nos está compartiendo mi compañera para que puedan ver un poco mejor qué músculos les estoy hablando. Dentro de los músculos extrínsecos vamos a tener el auricular superior y el auricular inferior. Y dentro de los músculos intrínsecos vamos a tener lo que es el músculo mayor del hélix, el músculo menor del hélix, el músculo del tragus, el músculo del antitragus, el músculo transverso y el músculo oblicuo. También, bueno, eso sería en cuanto al pabellón auricular. Dentro del conducto auditivo externo, este va a ser pues la continuación y se va a comunicar con lo que es el tímpano. Este va a tener una forma tubular con una longitud aproximadamente de 2.5 centímetros, que se va a encontrar en el hueso temporal. Su pared va a estar constituida por
una porción cartilaginosa móvil y otra ósea. La primera es mayor que la segunda y esta es la esta va a ser la que es la continuación de la estructura cartilaginosa del pabellón auricular, mientras que la zona ósea va a estar constituida por lo que es el hueso del tímpano y la región escamosa del hueso temporal, que es uno de los huesos laterales del cráneo, lo cual ya sabemos. Este también va a estar cubierto por un tejido muy fino, perdón, y con pequeñas vellosidades y glándulas que se van a encargar de producir la cera del oído. El tamaño de las orejas también va a variar de acuerdo pues a la edad, el sexo y la altura de la persona y también especialmente la altura de la cabeza de la persona. Pero normalmente su tamaño se encuentra entre los 5.5 a los 6.5 de altura y de 3 a 4.5 de anchura. También cerca del oído externo, los conductos auditivos van a contener, como ya lo había mencionado, esas vellosidades y glándulas que van a ser especializadas. Bueno, también vamos a tener las glándulas ceruminosas que van a secretar lo que es la cera del oído o el cerumen. También con la combinación de los pelos y el cerumen va a ayudar a impedir el ingreso de polvo o cuerpos extraños al oído. Un dato muy importante es que algunas personas que producen mucho cerumen con el tiempo se van a compactar y esto va a hacer que amortigüe los sonidos externos. Ahora bien, eso sería en cuanto a la anatomía del oído externo. Dentro de la anatomía del oído medio, aquí en este se va a encontrar el oído externo, se va a encontrar entre el oído externo y el interno. Este va a ser un espacio de aire, lo cual va a estar revestido de mucosa respiratoria y en cuyo en su interior se va a encontrar lo que es la cadena osicular. Este va a estar formado por el tambor del oído o el tímpano, que este va a separar el oído externo del medio, siendo un espacio aéreo que puede ser descrito como una caja de 6 paredes. Y también va a estar constituido por una delgada membrana muy estirada, denominada membrana timpánica, que va a vibrar a respuestas de las ondas sonoras. También vamos a tener la cadena de huesecillos u osículos, que es el martillo, el yunque y el estribo. Aquí las ondas sonoras hacen que la membrana timpánica vibre a diferente velocidad. Entonces, esta va a ser transmitida a estos huesecillos gracias a que están adheridos como una cadenita. El martillo va a estar adherido a lo que es al yunque y finalmente se va a encontrar el yunque pegado con el hueso más pequeño, que es el estribo. También vamos a tener lo que es la trompa de Eustaquio. Este va a ser un conducto estrecho que va a conectar el oído medio con la parte posterior de la faringe y la nariz, es decir, con la rinofaringe. Su función principal pues va a ser la ventilación de la caja timpánica y ayuda a que el tímpano va a compensar lo que tiene la presión intratimpánica. También cabe mencionar que la trompa de Eustaquio y el oído medio van a mantener la misma presión al aire de ambos lados del tímpano. En condiciones normales se dice que este conducto va a permanecer cerrado, pero cuando bostezamos o viajamos en avión o subimos un cerro, una montaña, tenemos la sensación de que los oídos se destapan, cuando realmente lo que ocurre es que la trompa de Eustaquio se abre para igualar y la presión del aire que está entre el oído medio y el oído externo, ya que como se acumula mucha presión de un lado, puede provocar que sintamos dolor. Y también vamos a tener dentro de esta estructura la ventana oval o puerta del oído interno. Esta va a ser una membrana que va a transmitir la vibración hacia un líquido llamado linfa, que se va a encontrar dentro de lo que conocemos o denominamos como caracol, que está en la parte interna del oído, y así la ventana oval se transforma en un estímulo medio, como aéreo, en un estímulo del medio líquido. Igual, bueno, que ya les había mencionado que la caja timpánica va a constar de 6 paredes. Las principales relaciones de esta caja timpánica van a ser las siguientes. En una cara anterior
va a estar relacionada con lo que es la carótida interna y la trompa de Eustaquio. En la cara superior va a estar separada por una delgada capa de hueso y con la fosa media. En la cara posterior, con la mastoides y la porción descendente del nervio facial. En la cara medial o interna va a estar con el nervio facial, coclear y canales semicirculares. En la cara inferior va a estar con el golfo de la vena yugular. Y finalmente en la cara lateral o externa va a estar unida con el canal auricular externo a través de la membrana timpánica. Y eso sería en cuanto a la anatomía del oído medio. Ahora bien, pasando a la anatomía del oído interno, aquí en esta parte, el oído interno o laberinto va a estar ubicado en el seno del hueso temporal del cráneo. Aquí existe un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo es como una cápsula ósea que va a rodear al laberinto membranoso y este consiste en un sistema de conductos huecos que en su interior va a contener un líquido que se llama endolinfa. En el espacio que queda entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso se encuentra lo que es la perilinfa. También el oído interno se va a dividir en dos porciones, que la primera está destinada a lo que es el mantenimiento del equilibrio y se encuentra formada por lo que son el vestíbulo y los conductos semicirculares. Y la segunda tiene como función la audición y está constituida por lo que es la cóclea o el caracol que ya les había mencionado y que en la maqueta se puede observar que realmente tiene forma de caracol. También el vestíbulo se va a dividir en dos sectores que se llaman utrículo y sáculo, mientras que la cadena coclear o el caracol va a contener lo que es el órgano de Corti, que este va a ser el responsable de transformar la energía mecánica de las ondas sonoras en lo que son impulsos eléctricos que posteriormente se van a transmitir al cerebro y a través del nervio auditivo. Se van a transmitir al cerebro mediante lo que es el nervio auditivo, el nervio vestíbulo coclear. Igual, los conductos semicirculares van a ser tres pequeños conductos que van a estar arqueados con forma de semicírculo, situados en los planos espaciales diferentes. Estos canales van a partir del vestíbulo y tienen la función de contribuir al mantenimiento del equilibrio de la cabeza y también del cuerpo. La cóclea, que ya les había mencionado, pues va a ser el conducto de forma en espiral que recibe su nombre para recordar lo que es una concha de caracol y se va a dividir en tres porciones. La primera, el conducto coclear, que también va a estar llamado como rampa media, va a estar lleno del líquido que ya les había mencionado, que es la endolinfa. La rampa vestibular va a terminar en la ventana oval y está llena de líquido que les había mencionado, el perilinfa. Y la rampa timpánica, que termina en la ventana redonda y también está llena de perilinfa. Estas porciones van a estar separadas unas de las otras y la membrana vestibular o también de Reisner sirve de separación del conducto coclear y la rampa vestibular, mientras que la membrana basilar sirve de separación entre el conducto de la cóclea y la rampa timpánica. A lo largo de lo que es la membrana basilar se encuentra el órgano de Corti, que ya también les había hecho mención, que un dato importante es que contiene alrededor de 16,000 células con cilios que constituyen los receptores de lo que es la audición. Este conducto coclear va a estar lleno de líquido, la endolinfa y calcio. Y la rampa timpánica y vestibular va a contener el otro líquido, que es la perilinfa. Y finalmente, la membrana vestibular, esta va a ser muy delgada, que no va a dificultar el paso de las vibraciones sonoras de la rampa vestibular a la rampa media.
Por lo tanto, en cuanto a la transmisión del sonido, la rampa vestibular y media se consideran como una única cámara. La importancia de esta membrana es que depende de que se conserve la endolinfa en la rampa media y es necesaria para el normal funcionamiento de las células ciliadas. Y eso sería todo de mi parte. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a continuar con lo que es la fisiología. ¿Le puedes pasar a la siguiente imagen, por favor, compañera? Bien, en lo que se cambia la imagen, voy a empezar comentándoles que, como ya lo mencionó mi compañera Mirán, el oído funciona, el oído externo está compuesto por la oreja y lo que es el conducto auditivo externo. Entonces, lo que va a pasar aquí es que nuestras orejas van a estar fijas en la cabeza y para poder localizar el sonido nosotros debemos hacer movimientos de la cabeza para poder pues, hallarlo. Por eso cuando lo escuchamos o cuando escuchamos algún ruido extraño, ponemos atención y movemos la cabeza para poder localizar el sonido. Dentro de lo que es la oreja, tenemos lo que es la concha de la oreja. Como lo pueden ver en nuestra maqueta, la concha de la oreja es una como circunvolución o es una como curvatura de la oreja que nos permite localizar el sonido. Esta va a ser la principal dentro del pabellón auricular que nos va a permitir localizar el sonido. De hecho, en la literatura nos marca que el error de localización del sonido de una oreja remodelada o quirúrgicamente puede causar un error de 20 grados. Y en cambio, en una oreja no remodelada quirúrgicamente va a constar de 3 a 4 grados. Bien, ahora podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. Y este pabellón auricular va a recoger las ondas sonoras en un plano vertical y de este plano vertical va a convertirse a través del pabellón auricular externo, se van a convertir estas ondas circulares en planas. La función del pabellón auricular externo es básicamente como de un conducto de las ondas sonoras. Como pueden ver aquí, el canalito que se ve que conecta entre la oreja y pues ya hacia parte del oído externo y medio, bueno, externo y llegar hacia la membrana timpánica. Este canal lo que permite es conducir las ondas sonoras y también a través de los vellos o de los pelos y el cerumen que producen las glándulas va a permitir que el ambiente o que la temperatura dentro del oído se encuentre se encuentra igual que el otro oído, o sea, en un oído va a tener la misma temperatura que en la otra y también, como ya lo mencionó mi compañera, va a evitar pues entrada de agentes externos, el polvo y demás. Bien, eso es por parte de... también nos va a permitir mayor resonancia de los sonidos que se encuentran entre los 2000 Hz y 4000 Hz. Y va a producir una interrupción de las ondas sonoras, lo cual las va a convertir en ondas ondulatorias. Después vamos a tener lo que es la fisiología del oído medio. Como pueden ver en la maqueta están delimitados por unos alambritos. El oído medio iría prácticamente de la membrana timpánica hasta el estribo. Y ¿qué va a pasar aquí? Las ondas sonoras van a llegar y van a chocar, por así decirlo, en el tímpano, que es como ese platillo que pueden ver de color gris en la maqueta. Y lo va a hacer vibrar. El martillo, bien, y el mango del martillo va a estar fuertemente unido al tímpano, a la vez que el martillo se va a unir mediante la articulación incudo-maleolar al yunque, y el yunque se va a unir al estribo a través de la articulación incudo. La vibración del sonido de las ondas sonoras se va a dar, como ya mencioné, en el tímpano, y aquí se dice que el movimiento o la transmisión del sonido es mecánico. ¿Por qué? Porque hace vibrar la membrana y de ahí vibran los demás huesecillos, transmitiendo esas ondas hasta llegar al oído interno. Bien, se dice en lo que es la literatura, se marca que la membrana timpánica o el tímpano vibra a diferentes intensidades y vibra de diferente manera. En sonidos de baja intensidad,
se dice que la membrana timpánica va a vibrar y la vibración no se va a encontrar en todo el platillo, sino que se va a encontrar en el borde superior del platillo. Hagan de ejemplo que mi mano es el círculo del platillo, entonces se va a encontrar aquí la vibración, a diferencia de unos sonidos mayor, por así decirlo, se va a encontrar el sonido, la vibración se va a encontrar en el borde inferior de la membrana timpánica. Bien, ahora pasando a la fisiología del oído interno, vamos a tener que el estribo se va a unir a través de la ventana oval que ya les había mencionado mi compañera y por el ligamento de Rüdiger. Este lo va a sostener. Y la platina del estribo, que básicamente yo lo entiendo como la cabeza, ahí no se puede observar bien a falta de habilidades manuales, pero es como una cabecita que va a ir articulada en la ventana oval y esa va a recibir todas las vibraciones y va a permitir lo que es la transmisión de esas ondas hacia el oído interno y hasta llegar hasta la cóclea. Y bien, se dice que los movimientos del estribo pueden modificar el paso de las ondas. Algunos autores mencionan que el estribo se mueve en niveles de volumen bajos, en un plano vertical, y en niveles de volumen mayores se mueve en plano horizontal, lo cual hace que en el plano horizontal la platina del estribo se mueva y no pase correctamente por la ventana oval las vibraciones, por lo tanto no se ve correctamente la transmisión del sonido. Otros mencionan que no se mueve por esto, sino que se mueve debido a un músculo, al músculo del estribo, y que al moverlo en un plano horizontal, permite también la disminución de... Y bien, el estribo, como ya se mencionó, pasa los impulsos, bueno, las ondas sonoras a través de la cóclea y los conductos de y como ya había mencionado también mi compañera, la linfa que se va a encontrar dentro de la cóclea va a permitir que mediante sus conductos va a permitir que desde sus conductos se transmitan las ondas en un medio acuático. Ahora, antes era aéreo, aquí ya va a ser acuático, y va a llegar hasta el helicotrema, que es la parte como interna de la cóclea. Y después, el cerebro no tiene el cerebro lo que hace es, se dice que oye, ¿no? Pero no sabe cómo se hace. El proceso se da a través de lo que les acabo de explicar, de las ondas y la fuerza, bueno, la energía, la transmisión de energía mecánica y demás. Y lo que hace el cerebro nada más es codificar estas señales, estos impulsos. Aquí a través hasta llegar de la transmisión en un medio, en un ambiente aéreo, hasta un ambiente acuático, por así decirlo, no, hasta un ambiente líquido, hasta llegar aquí, se produce mecánicamente. Al llegar al nervio del oído, al nervio auditivo, aquí ya se va a dar a través de impulsos bioeléctricos, porque aquí ya estos movimientos, estas ondas las van a captar nuestros nervios y las van a convertir en señales eléctricas que van a viajar a través de este nervio hacia lo que es el cerebro y a codificarlo y a poder entender lo que escuchamos. Bueno, se me estaba pasando a mencionarles la función de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, como pueden ver, es ese como canal que va hacia abajo, abajo de los huesecillos del martillo, yunque y estribo. Ese es la trompa de Eustaquio. Su función es prácticamente mantener el equilibrio de la presión o la equipresión del oído interno, bueno, del oído medio y el oído externo, porque va a ser diferente presión que se va a encontrar a través de las ondas en estas partes. Lo que va a hacer es que cuando haya mucha presión del oído, va a través se va a abrir y se va a cerrar, entonces va a entrar el dióxido de carbono y va a salir lo que es el oxígeno para enrarecer el ambiente del oído y para así poder mantener un equilibrio de la presión. Es prácticamente como un canal que se abre y se cierra cuando, por ejemplo, veámoslo así, cuando aumenta la presión, imaginémoslo como agua, no es agua obviamente, es el aire, pero cuando se llena, se actúa como una válvula que saca todo el exceso. Así funciona, pero con lo que es la presión aérea, por
las ondas que atraviesan a través del oído externo y medio. Y la trompa de Eustaquio no solamente se va a abrir en estas ocasiones, se va a abrir cuando bostezamos y cuando estornudamos. Por eso también, como lo mencionaba mi compañera Virán, cuando viajamos a veces por el cambio de altura también, o por también con los que han dormido en el camión y el aire acondicionado, todo, no sé en qué afecte, pero aumenta la presión en el oído, por eso sentimos que se nos tapan los oídos, y cuando bostezamos es cuando sentimos ese alivio, pues porque aquí está actuando la trompa de Eustaquio. En la literatura nos dice que la trompa de Eustaquio se va a funcionar a través de nervios. Primero, el nervio de la rama facial va a detectar los impulsos, y este va a hacer actuar al nervio lingual, que va a producir la saliva, y la saliva va a producir lo que es la deglución para pasar pues la saliva. Y aquí así es como funciona para igualar la presión del oído. Entonces, esta es básicamente la fisiología de cómo funciona la trompa de Eustaquio, y con esto concluiríamos lo que es la fisiología del oído. Okay. Bueno, profesora, ahora vamos a hablar sobre lo que es el aparato fonador. Vamos a compartir pantalla para empezar a hablar de ello. El aparato fonador es un conjunto de órganos que van a estar divididos en tres partes. Va a ser primero lo que es el aparato respiratorio, que como ya sabemos va a estar sobre la cavidad nasal, la faringe, la fosa nasal, la tráquea, los pulmones y el diafragma. La segunda parte o el segundo componente sería los órganos del fonador, que vamos a ver que va a estar la laringe, y en ella van a estar lo que son nuestras cuerdas bucales. Y la tercera, que va a estar compuesta del aparato fonador, va a ser los órganos de la articulación de la boca, que ahí entrarían lo que son los dientes, las encías, el paladar blando, el paladar duro, las amígdalas, lengua y los labios. Ahora, sabemos que el diafragma es un músculo muy fundamental en la cuestión de la respiración. Cuando nosotros hacemos lo que es la expiración, ahí es cuando nosotros sacamos el aire y van a chocar con lo que son nuestras cuerdas bucales, y ahí es donde va a salir el sonido, como lo voy a mostrar en el video que viene a continuación. Como estamos viendo, cuando nosotros sacamos el aire, aquí vemos cómo se están moviendo nuestras cuerdas bucales. En este momento mis cuerdas bucales están moviéndose para que salga nuestra voz. Ahora, por mi parte, eso es todo. Continuamos con la siguiente. Buenas tardes, maestra. Ahora vamos a iniciar con las bases neuronales. Las bases neuronales son un sistema funcional que depende del trabajo integrado de todo el grupo, las cuales este grupo se va a conformar con las zonas corticales y subcorticales. Y bueno, cada una de estas zonas van a aportar su propia contribución y van a dar como un resultado final, que es el habla y la audición. Y bueno, pues vamos a iniciar con la primera área, que es la área de Broca, la cual esta se va a localizar en el lóbulo frontal izquierdo, al pie de la tercera circunvolución. Bueno, pues sus principales funciones dentro de la audición y del habla va a ser que va a ser una formulación verbal que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas. Igual cumple un rol en el procesamiento de verbos, va a participar en la planificación y programación motora para la articulación del habla.
Y bueno, vamos a seguir con la segunda área, que va a ser la de Brodmann, que esta, a pesar de estar relacionada con las funciones de ejecutiva, va a cumplir un rol de comprensión de oraciones. Y esto también va a participar en el procesamiento sintáctico. Y bueno, el procesamiento sintáctico es la habilidad de comprender cómo están relacionadas las palabras entre sí. Y por último, vamos con la área de Wernicke, que esta se va a localizar en el lóbulo temporal izquierdo, en la primera circunvolución temporal posterior. Y sus funciones dentro de va a ser la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ok, bueno, ya sería mi turno. Y bueno, vamos a hablar de otras áreas que van a estar, pues, digámoslo así, trabajando para que el lenguaje sea, pues, dado. Y bueno, vamos a tener tres: la circunvolución supramarginal y circunvolución angular, y como tal, el lóbulo temporal. Bueno, cabe mencionar que las primeras dos pertenecen al área de asociación. Y bueno, esta área de asociación, como sabemos, va a tener funciones complejas como son el aprendizaje, emociones y la propia inteligencia, entre otras más. Y bueno, vamos a empezar con la primera, que se encuentra ahí donde está situado el color amarillo. Ok, esa se va a encontrar en el lóbulo parietal inferior, parietal inferior, perdón. Y bueno, también va a ser llamada como área número 40. Ok, aquí en esta área se va a formular lo que es la lectoescritura. Va a hacer que nosotros seamos capaces de realizar una integración tanto visual como sonora. Y bueno, esta en específico se va a encargar, bueno, es un ejemplo de tanto conocer, un ejemplo, la letra A, cómo se escribe, qué forma tiene, tanto de saber cómo se escucha o qué sonido tiene esa letra A, y pues las letras del abecedario, las vocales, etcétera. Y bueno, esta va a estar trabajando de la mano con la circunvolución angular, que va a ser la segunda área que voy a explicarles, también mencionada como área número 39. Y bueno, esta se va a encargar tanto del lenguaje como del cálculo matemático. Y bueno, esta se va a encargar, se va a encontrar en el lóbulo parietal izquierdo y se va a encargar de la producción ya completa de oraciones y frases con significado. Y bueno, acá ya se va a comprender lo que estamos leyendo, por ejemplo, ya un texto más grande, a lo mejor un libro o información que nosotros necesitemos. En la otra más de letras, esta es más de oraciones. Y bueno, se dice que esta circunvolución angular, si no, bueno, es una parte que tiene que, o que se desarrolla mediante la experiencia del paciente o de la persona. Entonces, bueno, ya trae, por así decirlo, como sus herramientas ya de por sí, cuando nace y cuando crece, pero esto se va moldeando conforme a la experiencia. Y bueno, también se relaciona mucho con el aprendizaje, y se dice que si no se estimula bien desde un principio, desde que es niño que está aprendiendo, puede que no se desarrolle correctamente esta área. Y bueno, como ya mencioné, son áreas de asociación. Entonces, les van a llegar varios estímulos o varias informaciones de las demás áreas que están por ahí cerca para que ésta los integre y los asocie. Otra cosa, en el libro de Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora y de Erickson, menciona que posiblemente estas dos áreas, que es la 39 y 40, trabajen en conjunto con el área de Wernicke, pero solamente es como un posible estudio, digámoslo así, porque más que nada por la similitud de las funciones. Y bueno, como por último punto tenemos al lóbulo temporal. Y bueno, en general se va a encargar también de parte del lenguaje, ya que también se relaciona con la comprensión de palabras, tanto estímulos externos como internos. Y bueno, de mi parte sería todo. Ok,
Bueno, yo les voy a hablar sobre otros 3 áreas, están ubicadas en el cerebro. La primera es el lóbulo de la ínsula, que es la que se está enmarcada en la imagen como un área roja y está ubicada en la profundidad del cerebro, dentro del surco lateral, que es la cisura de Silvio. Bueno, este lóbulo de la ínsula tiene el rol de la conversión de los fonemas en información motora para que ésta pueda ser leída por el área de Broca, que también se conoce como área premotora. También está relacionada con el procesamiento articulatorio complejo, como son palabras de larga metría o que son muy, muy largas. Y también dífonos, que los dífonos son cuando cuando en una sílaba están juntos dos vocales, que por ejemplo la A, la E, por ejemplo en la palabra auto, en la primera sílaba tenemos un dífono. Esta se encarga de procesarla, este lóbulo. Y también tiene la función de llevar a cabo el procesamiento intermedio entre el lenguaje y el habla. Después tenemos, ¿le puedes pasar a la siguiente imagen, por favor? Después tenemos lo que es el fascículo longitudinal superior. Y bueno, va a estar compuesto por 5 componentes, que 3 de ellos van a estar de manera superior, y van a tener fibras anteroposteriores. Y estas van a ir desde lo que es el área frontal y van a llegar a áreas específicas. El primer componente va a llegar al lóbulo parietal superior. El segundo componente va a finalizar en la circunvolución angular y el tercer componente concluye en la circunvolución supramarginal. Después tenemos el cuarto componente, que en lo personal pienso que es el más importante, y lo vamos a conocer como fascículo arqueado. Este va a conectar lo que es el área de Wernicke con el área de Broca y van a tener una conexión bidireccional, es decir, que va a llegar información desde el área de Broca hasta el área de Wernicke y viceversa. Y pues este es fundamental para la repetición tanto de palabras como enunciados. Y este componente es crucial para el aprendizaje del lenguaje y va a formar parte del fascículo fonológico. Finalmente tenemos el quinto componente del fascículo longitudinal superior, que va a conectar la región temporal con la región parietal. Y bueno, todos estos componentes están relacionados con diferentes funciones del lenguaje, como lo son la fonología, la evocación y la articulación. Y finalmente tenemos lo que es el fascículo uncinado, que es el que podemos ver como fibras rojas. Este va a conectar lo que es la zona temporal con el lóbulo frontal y tiene importancia en la nominación de nombres propios, y una función muy, muy importante es lo que es la compresión auditiva. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Bueno, ahora voy a explicar a otras 3 áreas que son bien importantes en cuanto al lenguaje, y una de ellas es el hemisferio derecho. Bueno, este hemisferio, perdón, procesa la información de manera sinóptica y no analítica o secuencial como lo hace el hemisferio izquierdo, y cumple con un rol importante en lo que son las habilidades pragmáticas, perdón. Bien, este hemisferio contribuye de manera significativa a lo que son la expresión y la comprensión del discurso. Otras funciones también en las que se desenvuelve este hemisferio, pues es la interpretación del lenguaje, que no es literal en cierto contexto determinado. También desarrolla un papel importante en lo que es la apreciación de la ironía. La ironía es, una manera de expresarse de manera contraria a lo que se está diciendo. También entra en lo que es el humor, el sarcasmo, la identificación de emociones, la prosodia, que la prosodia es como la manera correcta de pronunciar las palabras, y también en lo que es el procesamiento semántico. Otra de las áreas que participan en el lenguaje es el área prefrontal. Aquí,
su función principal es la habilidad discursiva, a través de la función ejecutiva que está relacionada con la iniciación de la actividad verbal. También otra de las funciones que tiene esta área es la planificación de lo que se va a decir, el mantenimiento del tópico y su objetivo, pues como lo mencioné, es lo que se va o lo que se quiere más bien lograr al hablar. También participa en el monitoreo de lo que se está diciendo y si es necesario se puede cambiar para cumplir el propósito. Es por eso que nosotros podemos hablar y de un momento a otro en nuestra mente podemos cambiar las palabras y al instante decir algo diferente a lo que teníamos pensado. Y bueno, otras funciones que podemos encontrar en el lóbulo frontal y que están directamente implicadas en el discurso conversacional, pues es la cognición social. Aquí entra el juicio social y considerar el impacto de su conducta sobre otros y también la conducta reflexiva. Bueno, y otro de los elementos que conforman pues, el lenguaje o que ayudan a este es el cerebelo. Existen estudios recientes que han demostrado que el rol del cerebelo pues no está limitado a la actividad motora, al equilibrio y a todas esas cuestiones, sino que también participa en la modulación de lo que es la función verbal. Esto permite que haya fluencia verbal, evocación de la palabra, sintaxis, lectura, también ayuda en la escritura y sobre todo en las habilidades metalingüísticas. Y bueno, profesora, esta fue toda nuestra exposición. Que tenga buen día.